Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta clase virtual. Desde esta ocasión estamos con el paralelo 108. La invitación ha sido realizada para todos los compañeros que deseaban unir de forma voluntaria con el ánimo de poder afianzar los conocimientos dentro de la asignatura y poder ir entendiendo la figura de lo que es para esta semana la administración pública. Pues bien, no vamos a perder el tiempo, voy a compartir pantalla y vamos a tratar los temas que restaban de la unidad 1. Bueno, desde esta perspectiva, yo les quisiera pedir que si en algún momento ustedes me quieren interrumpir, pueden hacerlos, levanten la mano. Y yo tengo de malo, siempre les digo, hablo demasiado, pero quisiera que ustedes también puedan interactuar, que esto no sea una limitante, decir, esto es una transmisión de conocimientos de forma pasiva, que yo hable toda la hora y luego a lo mejor ustedes intervengan en unos 2 o 3 minutos o a lo mejor no intervengan. Entonces la idea es ir generando debate, también es ir analizando, es aprender también a ser crítico frente a las situaciones que nosotros tenemos hoy en día, de cómo se compaginan estos contenidos teóricos con lo que es ya la realidad. Bueno, cuando abarcamos el tema de la unidad 1, que era enfocada a lo que era el Estado y la administración pública, y ya cuando nos adentramos en su apartado 1.7 y en los siguientes, vemos que todos ellos están dedicados o destinados a lo que es la figura de la administración pública. Yo creo que aquí en este punto ustedes sí necesitan realizar un estudio pormenorizado, detallado, tomarse su tiempo para entender todos estos apartados que conforman la administración pública, porque es sobre la base de ellos que nosotros vamos a construir luego el resto de temáticas de la asignatura. Es necesario lo que yo les decía. Si decimos que la administración pública es el objeto de estudio del derecho administrativo, pues lógicamente tendremos que estudiarla a ella primero, comprenderla, entenderla, y profundizar también en el estudio de ella en las partes pertinentes, con el objeto luego de poder entender cómo trabaja o cómo opera el derecho administrativo. Pero bueno, si van ustedes al texto básico, si van a la guía didáctica, vamos a encontrarnos con una serie de definiciones sobre administración pública. Pero yo quisiera de todo ello, tratar de hacer una especie de retroalimentación en este punto y partir, lógicamente, de 4 ideas que son muy importantes y que quizás toda esta unidad está resumida allí, o todo este apartado está resumido allí. El primero de ellos es de que nosotros, antes de hablar de administración pública, antes de querer topar ese tema, tenemos que comprender que hoy en día no podemos definir a la administración pública, por ejemplo, desde una perspectiva del derecho, porque sería estéril. No podemos definir la administración pública desde únicamente una de las ramas que la conforman o que la regulan o que le ayudan a organizarse, ¿verdad? Sería muy limitada esa definición, sería muy restringida el querer únicamente enfocarla desde esa perspectiva. Pero nosotros, por ejemplo, vemos que hay aportes interesantes como los que hace la ciencia administrativa, ¿sí? O el tema de la administración, como se la conoce comúnmente en las universidades. ¿Por qué? Porque ellos se han enfocado más en lo que es esta rama de la ciencia, se ha enfocado más en lo que es la estructura, la organización de las instituciones, sean públicas o privadas, pero han aportado modelos de gestión, han aportado modelos de trabajo, han aportado formas de organización, que es interesante también considerar y tener presente. Yo diría que hay un gran peso de esas ciencias administrativas, ¿sí? Hay un gran peso de esas ciencias administrativas hoy en día en lo que es la administración pública como tal. Pero también necesita de la economía, ¿verdad? También esa administración pública mueve recursos. Esa administración pública también necesita de la sociología para aprender el comportamiento
de la ciudadanía, de las personas que habitan en un determinado territorio. También necesita de la política. Acordémonos, pues, que la administración pública se pone a disposición del gobierno para poder cumplir las finalidades, para poder cumplir ese plan de gobierno que tiene destinado, pues, el gobierno de turno, valga la redundancia. Entonces, debemos de entender hoy en día de que es necesario aprender a trabajar multidisciplinariamente, haciendo uso de varias ciencias para poder darle vida y para poder darle forma a lo que es la administración pública. De este estudio pormenorizado que podemos hacer, también resulta otra idea muy atractiva, que es de que desde las ciencias administrativas se ha estudiado el ser y el deber ser, o se viene estudiando el ser y el deber ser de lo que es la administración pública. También nos aportan un enorme bagaje allí desde un enfoque ontológico. ¿Esto qué quiere decir? Es de tratar de definir, tratar de comprender el término qué es, ¿sí? La administración pública. ¿Qué se entiende por administración pública? Eso es lo que busca ese estudio ontológico, busca descubrir ese ser, el sentido que tiene la administración pública, la esencia mismo de ella, y eso permite, obviamente, estudios constantes, definiciones constantes, el hecho de encontrar nuevos elementos que también le van conformando. Pero por otro lado, también tenemos ese estudio deontológico, ese deber ser, que también se concentra en estudiar en qué actividades, qué es lo que hace, en qué trabaja, qué realiza la administración pública como tal, para qué fue creada, con qué finalidades, qué objetivos, qué metas persigue. Y ese es el aporte que también le da forma y desde las ciencias administrativas, como ya lo mencionaba, estructura todo lo que es la figura de la administración pública. Pero debemos de entender, ¿verdad?, que esa administración pública tiene también propuestos unas metas o unos objetivos a corto, mediano y largo plazo, que obviamente en nuestro país vienen regulados a través de lo que es el buen vivir y el interés general, que son dos cosas muy diferentes, pero que sí nos llevan a un punto, a querer vivir un valor muy importante, que es el tema de la dignidad de la persona. No es que yo suene cantaletoso a lo mejor con el discurso de la dignidad de la persona y me mueva mucho en ese sentido, sino que la realidad de hoy en día, jurídica, constitucional, nos obliga a pensar de esa manera. La Constitución claramente dice el individuo está en el centro de esto. Y la administración pública, según el artículo 227 de la Constitución, se constituye un servicio a la colectividad y la administración pública hoy en día está puesta bajo el servicio o está puesta al servicio de las personas. Entonces, ¿qué es lo que busca? No tiene sus objetivos cortos, medianos, largo plazo, pero ¿para qué? Para alcanzar ese buen vivir que está en la Constitución, para lograr ese interés general, ese beneficio colectivo, porque también el término interés general es un término muy amplio, ¿sí? Los intereses generales, por lo general que obviamente repercute y es el beneficio de una actividad en favor de lo que es las personas, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial, parroquial, cantonal, etcétera. Entonces, eso busca la administración pública, cumplir eso a través de los planes de gobierno, los marcos legales que hoy en día tenemos, pero también debemos de entender, ¿sí?, que la administración pública está conformada de una parte orgánica y de una parte material, o que también le llaman formal, ¿sí? La parte orgánica, en su parte orgánica, me crea las diferentes funciones del Estado, pero también hay una parte que le dedica a la administración pública como tal. Sí, si vamos a partir del artículo 227 en adelante o 226,
tenemos ya en la Constitución el tema de la administración pública y ahí me habla quiénes conforman la administración pública, quiénes son, qué es la administración pública, cuáles son sus principios, cómo se ingresa, cómo se accede a la misma para laborar en ella y luego viene el tema de los servidores públicos. Pero esa parte orgánica, ¿verdad? Esa parte se enfoca básicamente en organizar, en estructurar, en armar lo que es la administración pública y en cambio la parte material se enfoca ya en las actuaciones, ¿sí? Especialmente de aquellas autoridades que actúan o que están representando a la institución, que actúan a nombre de ella y lógicamente eh, 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 hacen realidad las competencias, obligaciones, atribuciones que tiene establecidas que la actividad, formar lo material, que ya es la actividad que es a través de sus autoridades, funcionarios, servidores públicos en los diferentes niveles. Pero debemos también llegar a definir la administración pública. Y para ello me agrada mucho esta definición en donde decimos que la administración pública es aquella superestructura compleja, ¿sí? Porque esa parte orgánica cada vez y con el pasar del tiempo se ha venido tornando cada vez más compleja para tratar de servir mejor, de mejor manera a la ciudadanía, a las personas. Y luego, claro, entender que esta superestructura, esta compleja superestructura, ayuda a desarrollar lo que es la actividad administrativa del Estado, la parte formal del Estado, la parte material del Estado, ¿sí? Entonces, la administración pública me sirve para poner en marcha, pues, toda esa estructura que se tiene o que tiene el Estado para poder realizar sus actividades a través de servidores públicos, funcionarios públicos, autoridades públicas. No sé si hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta al respecto sobre el tema de la administración pública. Está todo claro, tienen la idea, lo tenemos bien clara, la idea de administración pública. Yo quisiera escucharles también a ustedes. No tengan vergüenza porque este es el espacio donde podemos también ir creando ese espacio de análisis, de debate, también de opinión. Paul, Brian, Michael. Sí, hasta el momento todo comprendible, estimado docente. Ya, muy bien. Carmen también Sí, todo está comprendible, mi conectada. estimado. Ya, sí, me interesa. Cuando les digo, me levantan la mano cuando quieran o tengan alguna inquietud al respecto. Bueno, vamos a ir avanzando. Este tema en realidad es muy extenso, pero el tiempo a nosotros es lo que se nos complica a veces. Bueno, también debemos de entender, ¿sí? Y partir que en la clase pasada yo les decía que el Ecuador como Estado se gobierna de manera descentralizada. Entonces, ¿qué me ocurre? Al estar, al gobernarse de manera descentralizada, decíamos que había varios niveles de gobierno. Y al existir varios niveles de gobierno, nosotros también nos encontramos con varias administraciones públicas. Por eso en nuestro país no podemos hablar de administración pública, no podemos decir ese término en singular, sino que debemos siempre referirlo en plural. Nosotros hablamos de administraciones públicas, pero sí tenemos que diferenciar cada una de ellas. Y vemos que hay, en este sentido, una administración pública central que está a cargo, lógicamente, del presidente de la República, que tiene su fundamento en el artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, al cual les remito. También tiene un fundamento en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en el ERJAF, en su artículo 5. Aquí la administración pública central, obviamente el presidente está a cargo y también se conforma
por lo que se conoce en doctrina, y anteriormente nosotros lo teníamos en la ley también, sino que hoy todo se ha consolidado bajo una sola figura. También aquí teníamos la figura de la administración pública institucional, es decir, instituciones dotadas de personalidad, entidades, perdón, dotadas de personalidad jurídica de derecho público que se encontraban adscritas a algún ministerio, a alguna secretaría, a la presidencia de la República, con el ánimo de cumplir una determinada competencia. Es más, todavía existen, pero hoy toda la administración pública central está consolidada en un solo bloque, en una sola administración, bajo la cual está al frente el presidente de la República. Pero por otro lado, vamos a encontrar otros 3 niveles de administración pública, que son aquellas administraciones públicas relativas a los gobiernos autónomos descentralizados, en donde las autoridades son los prefectos provinciales, los alcaldes, los presidentes de las juntas parroquiales. Esto basado en lo que me señala el artículo 238 de la Constitución y también lo que me establece en la norma propia de los GATS, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que ustedes le conocen con el nombre de COTAD. Entonces, miren, nosotros tenemos varias administraciones públicas operando en nuestro país. Eso es lo que nosotros siempre debemos tener presente, ¿sí? Tenemos una administración pública central cuya cabeza es el presidente de la República, pero también tenemos gobiernos autónomos descentralizados que tienen su propia administración pública y que está a cargo de los prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales. Muy bien, sean bienvenidos quienes se unen también a esta clase. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la clasificación de la administración pública en nuestro país. Yo pude haber traído doctrina, ¿sí? En este punto pude haber hablado mucho sobre ella, sobre las diferentes clases de administración pública, sobre divisiones que hay, pero yo creo que debemos aquí trabajar con lo que tenemos que estar apegados y alineados con la realidad que estamos viviendo. No podemos ser ajenos también a nuestra realidad. Tenemos que empatar mucho del contenido que nosotros estudiamos en clase, lo debemos enlazar ya con nuestra realidad. Otro punto que también es importante tener presente es el tema de la personalidad jurídica de derecho público, de conocer y saber quiénes están dotados de esa personalidad jurídica. Pero nosotros nos vamos a encontrar con un tema muy bonito que lo quisiera señalar más adelante. En este punto, indicar, ¿sí?, que la administración pública central tiene personalidad jurídica única, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que todo depende directamente de lo que es el presidente de la República, ¿sí? Ustedes deben tener presente que los diferentes ministerios y demás instituciones que forman parte de la función ejecutiva no tienen personalidad jurídica y necesitan o dependen directamente o obligatoriamente de lo que es la figura del presidente de la República, pues como máximo representante y como encargado y como quien tiene la dirección de lo que es la administración pública central, ¿sí? Pero debemos de entender también que en este punto, lo que yo les decía anteriormente, vamos a encontrar con instituciones, ¿sí? Instituciones es un término en el cual no existe o no se da la personalidad jurídica de derecho público. Por ejemplo, los ministerios. Los ministerios no tienen personalidad jurídica de derecho público porque dependen de la administración pública central, dependen directamente de lo que es el presidente de la República. Pero en cambio nosotros sí tenemos otras figuras que se denominan entidades y que las podemos encontrar también dentro de la administración pública central, formando parte de esta administración pública institucional que le llamamos. Pero estas entidades, ¿cuál es la característica? Es de que estas sí tienen reconocida esa personalidad jurídica, sí la tienen, sí la poseen, pero han sido creadas para cumplir una competencia en específico. Por ejemplo, Petroecuador cumple la competencia de todo lo que es la explotación petrolífera en nuestro país.
tenemos, por ejemplo, otras empresas públicas. Por ejemplo, la de ferrocarriles con el tema del turismo que existía, había desaparecida. Tenía el tema del turismo, tenía el tema de comunicación. Y así vamos encontrando una serie de entidades que se van adscribiendo, que están adscritas a algún ministerio o alguna secretaría, y son estos ministerios, la Presidencia de la República, estas secretarías, las que ejercen una potestad de control sobre sino que tienen un poder de control para ver qué es lo que va haciendo cada una de ellas. Pero también tenemos y debemos de entender o comprender que los gobiernos autónomos descentralizados también gozan de esa calidad de entidad. Los gobiernos autónomos descentralizados por disposición constitucional y por la ley que les regula, también lo que les comentaba, tienen esa personalidad jurídica de derecho público. Entonces ahí nosotros cuando hablamos de gobiernos autónomos descentralizados hablamos de entidades públicas, pero siempre distingamos estos dos términos. Una cosa es una institución, ¿sí? Es una figura, es una parte de la administración pública, pero que no está dotada de personalidad jurídica de derecho público y que depende obligatoriamente de la administración pública central. En cambio, las entidades pueden tener esa personalidad jurídica, pueden estar adscritas también a la administración pública central, depender de algún ministerio en tema de control, pero por otro lado, sí tenemos entidades que tienen una mayor libertad, mayor toma de decisiones, que son los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, hablamos de instituciones y entidades. Y también diferenciar cuando estamos frente a una entidad que esté adscrita a una institución dependiente del gobierno central, dependiente de la función ejecutiva. El tema de la personalidad jurídica se viene a aclarar ya en los artículos 44 al 48 del Código Orgánico Administrativo, ¿sí? Entonces, tengamos bien en cuenta estas ideas: instituciones, entidades y lo que son entidades adscritas a lo que es la administración pública central, ¿verdad? También otro punto que merece la importancia, y quizás este es el que reviste lo más importante de la clase de hoy, es el hecho de los principios de la administración pública ecuatoriana. Estos principios nosotros los encontramos en el artículo 227 de la Constitución. Yo les decía, este artículo es de vital importancia para entender la posición que tiene hoy en día la administración pública frente a la persona. Y el artículo 227 me dice, la administración pública constituye un servicio a la colectividad. En ese momento, la persona se está colocando en el centro y la administración pública ocupa una posición de servicio. Y me dice que este servicio a la colectividad, es decir, que la administración pública se regirá, dice, a través de una serie de principios: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación, ¿sí? Nosotros debemos de entender que estos principios son aquellos o vienen a constituirse como el oxígeno bajo el cual van a respirar o bajo el cual va a respirar toda la legislación que sobre administración pública se vaya a expedir, ¿sí? Nosotros tenemos la suerte de que todos estos principios generales están en ese artículo 227 y se convierten en reglas de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Los principios obviamente tienen ustedes van de haber estudiado en constitucional en su momento, tienen una textura más abierta, más amplia, ¿sí? Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Ya sea en la Constitución o en los diferentes cuerpos legales, ahora entendamos que todo parte desde los principios. Si se han dado cuenta, han revisado leyes y códigos de diferentes materias, pero todo empieza siempre partiendo de esos principios. Es por ello, porque ahora nosotros queremos vivir estos principios, queremos materializar estos principios. Estos principios nos sirven para garantizar y materializar los derechos de las personas.
Entonces sabemos que estos principios tienen una textura abierta, pero nosotros hemos hecho algo interesante, los hemos convertido en reglas, ¿sí? Y les hemos dado un sentido y un alcance, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los principios que rigen a la administración pública, lo que la Constitución es simplemente enunciarlos, enumerarlos como tal, ¿sí? Pero ya es el Código Orgánico Administrativo, en sus primeros artículos, del 2 al 17, en donde ya me dice qué es lo que consiste, en qué es lo que consiste cada principio. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tenerlo siempre también presente. Y todo el marco legal se va a tener que alinear obligatoriamente a estos principios. Yo no puedo hacer uso de cualquier otro principio que no tenga que hacer, no lo puedo ocupar, salvo que el extremo del caso, cuando tenga alguna potestad discrecional, me obligue a hacerlo, pero caso contrario yo no estoy obligado a cumplir principios que no están señalados como pilares para nuestra administración pública. Entonces, si yo quiero pensar en la administración pública, quiero proponer reformas, quiero proponer normas que estén relacionadas con ella, yo tengo que partir y tomar como punto de inicio estos principios. Debemos de entender que estos principios son los cimientos, son la base sobre los cuales se va a sentar la administración pública con la finalidad de atender a las personas. Para poder estudiarlos, yo siempre los he ubicado en bloques, porque en el primer bloque vemos un bloque de operatividad, en un segundo bloque, un bloque de autoridad, y otro bloque que yo le llamo un bloque de administración, porque está ahí presencia de ciertos principios de la administración, de las ciencias administrativas y que nos ayudan enormemente también acá. En el cuarto bloque he puesto disposiciones que están única y exclusivamente, o principios, que están única y exclusivamente en el Código Orgánico Administrativo. Voy a tratar de resumir porque me puedo dar una clase entera solamente de un principio. Son algunos y el tiempo, como les digo, no nos da, pero tratemos de irlo canalizando de la mejor manera. Me interrumpen si quieren hacer alguna pregunta, no hay inconveniente. Lo que debemos de entender en este punto, ¿sí? Es de que la eficacia y la eficiencia son principios que son tradicionales de la administración pública desde que apareció. Entonces, ¿qué me implica el tema de la eficacia? El tema de poder cumplir a tiempo, cumplir dentro de los plazos correctos todo lo que son las labores que tiene a su cargo un servidor público dentro de esta administración. Cumplir con las tareas, realizar con las tareas en el menor tiempo posible, actuar encaminado y de la manera más rápida posible para atender las necesidades de la persona. Pero a esto también se une este principio de eficiencia. El principio de eficiencia, ¿qué quiere decir? Haciendo uso u optimizando de mejor manera los recursos con los que cuenta la administración pública, ¿sí? Entonces, estos dos principios siempre van a ir ligados de la mano a que yo tenga que cumplir lo más pronto posible mis actividades, optimizando y ocupando de mejor manera los recursos que ésta posee. No porque sea tal vez tacaño o porque la administración pública pueda caer en ese plano, no, sino que muy por el contrario lo que se busca es optimizar recursos. Ya no estamos en ese tiempo, peor en estos momentos que estamos con la pandemia, tenemos que ir optimizando la mayor cantidad de recursos para poder obviamente trabajar y atender a las personas de la mejor manera. Luego se desprende, ¿verdad? Este principio de calidad. Este principio de calidad lo vamos a ver más presente en aquellas instituciones o entidades que brindan servicios públicos, en donde yo alcanzo, en donde yo logro una satisfacción de la persona, del usuario como tal, ¿sí? Es esa el hecho de que de satisfacer, ¿no? De que el usuario se sienta calidad, también debemos de entenderlo como aquel principio bajo el cual también queremos llegar a tener un estatus, ¿sí? Una certificación de que esa entidad o esa institución pública, así sea que no brinde servicios públicos, obviamente
todo lo que hace allí sea de calidad y sea enfocado a mejorar las condiciones de vida de las personas. Bueno, luego nos adentramos en este bloque de jerarquía, de mando, en donde aquí arrancamos con lo que es el principio de jerarquía. Este también es tradicional. No siempre es necesario, o a la cabeza de las instituciones o entidades debe de haber una persona que tenga esa potestad de poder, que pueda dirigir, que pueda administrar, y alguien también, ¿no? Un jerárquicamente inferior, un subordinado, no me gusta usar mucho la palabra, pero la debo de utilizar, que obviamente realice o ejecute las disposiciones y las órdenes que emite el superior. Y nosotros vemos que autoridades tenemos desde el plano nacional al ámbito regional, distrital, parroquial, cantonal, provincial, etcétera, ¿verdad? Entonces, se respete esa jerarquía. Nosotros debemos de entender también que la administración pública en nuestro país es una especie de pirámide, ¿no? Que vamos a cada cierto nivel, vamos a encontrar autoridades que están ejerciendo este poder jerárquico con el ánimo de cumplir las competencias asignadas. También del tiempo de la Revolución Francesa aparece esta desconcentración de funciones. Obviamente este principio de desconcentración que me dice que no todas las facultades, que no todos los poderes deben de estar concentrados en una sola persona, sino que deben de estar distribuidos de la mejor manera entre todos quienes conforman una determinada institución pública o una entidad pública, ¿sí? Recordemos que la desconcentración siempre opera dentro de una misma institución. Descentralización, ¿qué es lo que yo hago? Es desde el gobierno central, ¿verdad? Transferir competencias con recursos, bienes, personas hacia otros niveles de gobierno, dotados lógicamente de personalidad jurídica de derecho público. Cuando, por ejemplo, el gobierno central transfirió las competencias de tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, ¿sí? Transferimos competencias a personas que tienen personalidad jurídica de derecho público. Aquí en un tercer bloque vienen esos principios en cambio administrativos. Ahí nosotros nos topamos con la coordinación, la planificación, la evaluación, que vienen a ser principios más de índole de las ciencias administrativas. El tema de coordinar el trabajo, el tema de planificar metas a corto, mediano y largo plazo dentro de lo que son los planes de gobierno, el tema de evaluar, de rendir cuentas a las personas y también saber qué logros ha tenido la institución pública. Pero dentro de los principios que hablan modernos de la administración pública, en cambio están los principios de participación y el principio de transparencia como principios que vienen hoy en día a frenar de alguna manera y aportar contra el combate a la corrupción, que también es un mal que nosotros tenemos en nuestro medio. Participación en el sentido de generar gobernanza, en el sentido de que también la ciudadanía pueda tomar decisiones, pueda influir en las decisiones de las autoridades públicas y construir también los espacios que merecemos, las obras que merecemos. El hecho también de estar atento de lo que hace la autoridad, de ser un fiscalizador, también cuando esta autoridad se empieza a desviar o empieza a tomar su actividad, empieza a tomar otro rumbo. Pero también debemos de entender que por otro lado está ese sentido o ese principio de transparencia. Transparencia que debe demostrar hoy en día todas las administraciones públicas. Ese actuar también se refiere al actuar ético, transparente, moral, que deben de tener también quienes laboran dentro de la administración pública. Y por ese lado también tenemos leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley de acceso a la información pública. Toda la información generada por las administraciones públicas debe ser transparente, debe ser puesta a consideración de la ciudadanía. Algo que todavía nos falta aterrizar es de que transparentar estas actividades se lo debe hacer en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que las personas que no son abogadas o que no son técnicas las puedan entender. Y con ello, obviamente, pasa al cuarto
cuarto bloque que está dentro del Código Orgánico Administrativo y aquí aparece de nuevo ese principio de juridicidad o principio de legalidad, que si bien también está en la Constitución, nosotros lo vamos a encontrar también en el Código Orgánico Administrativo y que no es nada más ni nada más ese sometimiento de todos quienes laboran en la administración pública, la Constitución y la ley. Es decir, a obedecer y acatar lo que está dispuesto en el cuerpo constitucional y en los cuerpos legales. Por otro lado, se unen principios como el de responsabilidad, el de proporcionalidad y buena fe. Responsabilidad, obviamente, para poder actuar adecuadamente dentro de lo que son las funciones que se tienen cargadas. Proporcionalidad en el sentido en que las decisiones que tome la autoridad deben de ver también la condición bajo la cual se encuentra la persona, si está en capacidad de poder cumplir o no con la carga que se le impone, porque puede haber decisiones de la autoridad en donde se tenga que imponer cargas a la persona. También ser proporcional en la medida de lo que yo voy a querer imponer, de lo que yo voy a disponer u ordenar. Y el tema también de la buena fe, de que todas las actuaciones dadas por la administración pública son dadas de buena fe, las relaciones que se tienen con las personas y la relación de las personas con la administración pública siempre viene dado a través de este principio de la buena fe. Si nadie actúa de maldad o por malo o teniendo algún interés, ¿no? Todas las actuaciones deben ser enfocadas desde esta buena fe. No sé si hasta aquí tal vez exista alguna pregunta. Está todo comprendible. Ya, perfecto. Me van a avisar. Como ya en el apartado 1.9, cuando nos referimos a potestad y jerarquía administrativa, es desarrollar un poco más esa visión de la distribución de los poderes, ¿verdad? Pero ya desde una perspectiva del derecho administrativo. Con la jerarquía es un poco también ir viendo qué niveles vamos a encontrarnos dentro de la administración pública, en donde se hace realidad ese principio de jerarquía, y este principio de jerarquía desarrolla lo que es el poder jerárquico. Pero ya lo vamos a ver. Lo importante es que quiero que tengan bien claro también estos términos. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo la semana pasada a nivel de Estado hablábamos de poderes y decíamos que los poderes del Estado son de lo más variado, ¿no? Teníamos un poder judicial, un poder ejecutivo, un poder legislativo en nuestro país, teníamos un poder judicial, teníamos un poder de transparencia y control social, el tema de una función electoral también, que son poderes del Estado. Sí, eso no confundirnos cuando llegamos a esta parte de potestades administrativas. ¿Por qué? Porque aquí nosotros hablamos de poderes jurídicos. ¿Sí? La potestad administrativa no es nada más ni nada menos que un poder jurídico. Es decir, algo o un mecanismo sometido al principio de legalidad al cual, ¿no es cierto?, se debe de someter quienes laboran en la administración pública. Este poder jurídico debemos de entender que viene dado en la ley. La ley es la Constitución, la ley es la que me establece este poder jurídico. El poder jurídico o esta potestad administrativa viene dada en la ley, está establecida en la ley. Me permite trabajar o laborar apegado a la ley bajo ese principio de legalidad, pero también este poder jurídico hace que la administración pública también pueda empezar a actuar, ¿sí? Que estas actuaciones que tiene la administración pública se logren materializar, obviamente en un ejercicio de poder, ¿sí? Que obviamente este ejercicio de poder viene dado por la ley, está también delimitado, está construido por ella y me dice hasta qué punto yo puedo actuar, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de entender de esta potestad administrativa? Que es un poder jurídico. Ese poder jurídico radica en la Constitución y la ley. Obviamente, está limitado, está regulado por el principio de legalidad y ese poder me permite también que la administración pública pueda actuar en legal y en debida forma porque posee esa potestad, ¿sí?
potestad que obviamente está limitada, restringida por el principio de legalidad, que está limitada y restringida por la misma norma inclusive. Pero aquí nosotros nos vamos a encontrar diferentes tipos de potestades. Esto ya estudiado desde una perspectiva del derecho administrativo. Tenemos, por ejemplo, una potestad jurisdiccional, que comúnmente la llevaría a la función ejecutiva. Tenemos una potestad de decisión, de mando, una potestad ejecutiva, que también la tendrían las otras funciones del Estado, porque ellas también deciden, porque ellas también disponen. Tenemos, por ejemplo, una potestad ejecutiva, que vendría a ser la función ejecutiva. Tenemos otro tipo de potestades, como por ejemplo la reglamentaria, que le permite al presidente de la República expedir reglamentos y actuar como colegislador. Hablamos, por ejemplo, de potestades de fomento, es decir, vinculadas al tema de atender las necesidades, los requerimientos de las personas, y también hablamos de potestades en el campo de lo económico, ¿verdad? Hablamos también de potestades de control. El control está muy disperso hoy en día. Tenemos control desde los gobiernos autónomos descentralizados, tenemos control a nivel del gobierno central. El tema de control para los recursos públicos por parte de la Contraloría General del Estado. Hoy en día también por el tema de pandemia tenemos potestades de prevención, ¿sí? A cargo de los ministerios de salud, de los COEs cantonales, a cargo de lo que son los municipios también, que tienen un rol muy importante. Lo que yo quiero también señalarles en esta parte es que estas potestades no es que las que yo les he señalado aquí, esas son todas las que hay en derecho administrativo, no. Aquí, dependiendo de la persona, dependiendo del autor que las estudie, vamos a encontrar estas potestades de la más amplia gama. Sí, es muy abierto este campo. Pero claro, hay algunas potestades administrativas que vienen pues desde el nacimiento del Estado, que son clásicas, por ejemplo, la jurisdiccional, la de la ejecutiva, la reglamentaria, la de fomento, la de control. Inclusive hay datos sobre la prevención en el año ya 1800. Entonces, vemos que aquí se van más bien incorporando según cómo también va evolucionando la sociedad, va evolucionando la administración pública, aparecen nuevas potestades que es necesario normarlas o regularlas para poder realizar tal o cual actividad dentro de las instituciones o entidades públicas. Por otro lado está el tema de la jerarquía administrativa, que obviamente este principio de jerarquía administrativa ya desarrolla lo que es el poder jerárquico, ese poder de decisión y de mando que solamente lo tienen aquellas personas que están en la dirección, ¿sí? De las diferentes instituciones y entidades públicas, ¿sí? Debemos de entender eso, que no todos dentro de la administración pública tienen un poder jerárquico, no. Solamente lo tienen las máximas autoridades a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel regional, a nivel distrital, a nivel provincial, parroquial y cantonal, ¿verdad? Pero también debemos de empezar a darnos cuenta que esta jerarquía administrativa también va funcionando por niveles. Y aquí también, nuevamente, acudimos a las ciencias administrativas para que nos den una noción y nos orienten desde ese sentido. Entonces, tenemos, por ejemplo, las decisiones, que es en donde se planifica, se organiza. Un nivel ejecutivo, que es el que actúa, que es el que ejecuta, que es el que realiza las cosas, el que dispone las cosas. Hay un nivel también de apoyo, ese nivel de apoyo que es el que permite estructurar, el que permite construir y apoyarle a este nivel directivo o ejecutivo. Hay un nivel operativo que está bajo las órdenes de este nivel directivo o del nivel ejecutivo para poder realizar las actividades que se tienen previstas realizar o las competencias que se quieran ejecutar dentro de una determinada institución, y no por demás también un nivel asesor. Es decir, el tema yo de poder tener o de poder contar con expertos sobre un determinado tema, materia, y que obviamente me permita ello también tomar
o poder realizar una toma de decisiones. Por ejemplo, en esta perspectiva, yo veo, y es algo en lo que estoy trabajando, un estudiante tesista, en el hecho de que en nuestro país, por ejemplo, es una administración pública científica. No tenemos ese, podríamos decir, ese órgano asesor, no tenemos ese nivel asesor en el tema sanitario que nos permita tomar de la mejor manera las decisiones al presidente de la República, al COE nacional, a los COEs cantonales. Porque lo que estamos viendo es de que en algunos sitios el COE hace lo que puede, alcanza a tomar medidas hasta donde puede, pero muchas de las veces esas medidas no funcionan en nada frente a una pandemia que crece todos los días, ¿verdad? Y que es otra rama y que es la administración pública central en sus hospitales que le está sintiendo fuertemente. Entonces, yo creo que aquí nosotros fallamos en el hecho de no tener bien desarrollada esa potestad de prevención y esa potestad de control. Mire, si eso falla, ¿sí? O si eso falla, ¿no? Si estas potestades hoy en día me están fallando, ¿qué me implica? Es de que a nivel jerárquico no tengo un buen órgano asesor. Hace falta construir esos órganos asesores para que trabajen, no solamente en tiempo de pandemia, sino que también sepan hacer prospectiva. Si hoy en día hablamos de las matrices FODA, el hecho de que también dentro de las de normas ecuatorianas nuestras debemos detectar amenazas, debemos detectar posibles catástrofes, de riesgos que corre la población, obviamente debemos de contar o tener una administración pública especializada, científica, un órgano conformado por académicos e investigadores científicos ecuatorianos, en un equipo obviamente multidisciplinario, que deberíamos de tenerlo allí. Entonces, miren, muchas de las veces, qué importante también es tener ese rol asesor, ¿sí? Pero no un asesor cualquiera como los que se suele tener, ¿no? Que es una persona que a lo mejor ordena en el despacho y le dice a la autoridad, vos tienes que tomar esta decisión. No, tener un personal científico en diferentes ramas de saber y que obviamente ayuden a aportar, ayuden a construir y a tomar decisiones, por ejemplo, frente a lo que tenemos, frente a este riesgo que ahora tenemos, frente a esta pandemia que tenemos, y los posibles riesgos que pudieran venir a futuro. Lo que también podemos decir sobre lo que es la jerarquía administrativa es de que esta jerarquía administrativa también sostiene esa estructura de la administración pública. ¿Por qué? Porque a través de ese poder de mando, a través de esa dirección, a través de esas competencias que me da la ley, yo ordeno y dispongo al personal a mi cargo, lógicamente el hecho de poder cumplir con estas competencias, poder cumplir con estas finalidades que yo tengo como institución o como entidad pública. Entonces, mire lo importante de contar con esa jerarquía, ¿sí? Esto nosotros lo inferimos muy rápido y por simple lógica, pero nos damos cuenta de la importancia que tiene la jerarquía administrativa para poner en marcha los diferentes niveles que vamos encontrando dentro de lo que es la administración pública. No sé si hasta esta parte exista alguna pregunta por parte de ustedes o alguna reflexión que podamos hacer respecto al tema. Adelante, Brian, por favor. Mira, alguna pequeña consulta, ¿no? Haciendo referencia a lo que usted mencionaba, ¿no? Acerca de la administración pública y se ha podido ver más que todo evidenciar, ¿no? Cómo están las grandes ciudades, por ejemplo, esta administración pública de los hospitales, bueno, todo lo que es el sector sanitario, ¿no? Se ha podido ver que realmente ha habido una, bueno, no puedo decirle una dejadez, sino que, por ejemplo, no ha habido una cierta gran preocupación porque podemos ver en las noticias, no evidenciar que algunos insumos médicos totalmente, como le digo, han hecho de votarles y no de proveer a los lugares más vulnerables, que por ejemplo son, digamos, qué sé yo, por ejemplo, a las pequeñas parroquias, ¿no? Preferible dejan que se pase o se dañe y no hacen nada, ¿no? En este caso yo pensaría también acerca de hacer una ley, ¿no? De modificar un poco esa ley, que sea un poquito más fuerte, pienso yo, para que así la administración pública sea de mejor excelencia, ¿no? Eso pienso yo. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros debemos ir optimizando la norma, ¿sí? Yo considero que tenemos ya el marco legal
necesario para poder realizar nuestras actividades, para poder darle forma, darle la adecuada vida y la adecuada finalidad a la administración pública, sino que ya depende también de la voluntad de las autoridades. Qué tan comprometida esté yo con la ciudadanía, con las personas que me eligieron, porque también debo de tener presente que otro de los impedimentos para que nuestra administración pública mejore es de que le falta organización. Nos encontramos y hoy en día tenemos una administración pública en decadencia. A mí sí me preocupa la administración pública que tenemos hoy en día y en todo nivel, porque estamos asistiendo prácticamente ya a la decadencia y muerte de nuestra administración pública. Nuestra administración pública en Ecuador está sobreviviendo de milagro, pero esto también, quien venga de presidente, tiene que también actuar y tiene que realizar una reingeniería dentro de la administración pública, porque aquí lo que falta también es organizar de la mejor manera, porque no llegan los recursos, porque se desperdician, ¿sí? Vemos que inclusive en las noticias aparecen que hay medicamentos caducados, cosas que se pierden, cosas que no se utilizan. Todo eso se debe a una falta de organización, a una falta de tener objetivos, metas claras, políticas claras dentro de las diferentes instituciones y entidades públicas. Pero claro, luego Contraloría ejercerá esa potestad de control y les dirá, a ver, ¿por qué dejaron pasar eso? Pero lastimosamente Contraloría llega muy tarde. ¿Por qué? Porque tiene un control lineal. Contraloría está creada para atender problemas simples, pero no está creada para atender problemas complejos en donde se necesita ya actuar de manera dispersa, difuminada, para poder hacer el control más rápido y de una manera más adecuada. Yo creo que tenemos el marco legal con algunos ajustes que podamos hacerle, funcionaría bien, pero por otro lado también tenemos ese chip de que las autoridades piensan de que se llega ahí o que llego yo allí y me voy a enriquecer con el simple hecho de estar sentado allí en un puesto, calentándolo y no haciendo nada. Más bien también esa mentalidad ya se debe de cambiar porque desde el 2008 la administración pública es un servicio a la colectividad y ya no lo vemos ese Estado o ya no vemos esa administración pública todopoderosa, infranqueable, que no da el brazo a torcer. No, muy por el contrario, tenemos otra idea. ¿Sí? Entonces también ese cambio de mentalidad no hay. No hay capacitación para el personal que labora en la administración pública. Si no le capacito, no le puedo pedir especialidad. Tengo que trabajar ya en el tema de los concursos de merecimientos y oposición, porque yo como administración pública no puedo estar dando contratos a 1 año, a 2 años, a 3 meses, a 6 meses, no, porque yo pierdo mucho con el personal. Ese flujo de personal que voy a tener entrando, saliendo, no me va a permitir tampoco cumplir las metas. Pero estos son dos errores, ¿sí? Que se dieron desde el gobierno anterior. No le voy a decir la culpa es de Correa. La intención que se tenía era muy buena, pero se necesitaba tener una administración pública capacitada, especializada, con su estable para que pueda cumplir todo lo que está en sus atribuciones y deberes, competencias. Entonces, todo eso no lo hemos tenido. Y lo malo de eso es de que nosotros no hemos tenido, hemos atendido más bien al tema de las cuotas políticas. Y claro, entren los que quieran, como tengo más obligaciones políticas, entonces ustedes ya disfrutaron un tiempo, trabajaron en el sector público afuera, ahora venga otro grupo. ¿Sí? Y a veces inclusive veíamos personas rotar de una institución pública a otra, o ir de una institución a otra. Entonces eso tampoco es correcto, porque lo que se hizo en ese gobierno fue inflar la administración pública. Moreno recibió todo eso cuando ya el globo se reventó, cuando ya no había cómo acaparar más personas laborando para la administración pública. Que sí, que para poder atender las necesidades que tiene la ciudadanía, cumplir estas competencias, se necesita de un cúmulo grande de gente, pero en cambio presupuestariamente no tenemos tampoco esa capacidad económica para poder sostener todo ese aparataje.
Y eso también en su momento se dio cuenta el gobierno anterior y por eso empezaron a restringir y a limitar derechos. ¿Sí? Porque nosotros en nuestra Constitución tenemos como 400, más de 450 derechos. Entonces deben de haber 450 instituciones que nos garanticen esos derechos. Sin embargo, no las tenemos. Hay derechos que luego se fueron limitando, se fueron restringiendo y que obviamente quedaron en simple letra muerta en la Constitución. Entonces, no se trata de eso, sino que muy por el contrario, se trata de aplicar estos principios bajo los cuales se construye la administración pública y lógicamente empezar a trabajar, pero sí tener ese sentido de organización, de jerarquía, cambiar el chip, ¿sí? Y ahora al presidente actual le va a tocar a trabajar muy fuerte y realizar cambios considerables, y yo creo que lo va a tener que hacer para levantar la administración pública del estado en donde se encuentra, ¿no? De las condiciones en las cuales actualmente está. Yo lo veo así. Esa es mi percepción, mi lectura de la figura de la administración pública. Del resto de compañeros, Paul, Michael, veo también nuevos compañeros que se han unido. Pueden intervenir también. Este es tu espacio. Adelante, por favor. Bueno, También, no hay más. docente. Sí. A ver. Acerca también de la Contraloría, hemos visto en las noticias que igual el controlador Celi al parecer no hubo una buena administración o no ha tenido a cargo ese gran rol que tenía que ser. Como se ha Ujú. descubierto muchos casos, por decir, de corrupción, ¿cómo se llama?, de delito organizado. Y sí, sí hay mucha decadencia en todo este sistema. Y deberían ver personas un poco más, por decir, experimentadas, con más nivel académico, con mente más superior y no estar limitados a que solo voy a ganar y después de eso sacar dinero y llevar a otro país. Como hemos visto en las noticias que Ujú. la corrupción parece una enfermedad que no tiene fin y esto más de la pandemia como que se ha empeorado. Correcto, sí, sí, sí. Es que nosotros debemos de analizar y tener presente que la corrupción no es un problema simple. Como ya lo menciono, es un problema complejo. Lo que nosotros conocemos, ¿sí? Del tema de la corrupción es todo lo que sale a la luz pública, ¿verdad? Podemos decir que nosotros solamente conocemos la punta del iceberg, pero todo lo que queda escondido, todo lo que queda debajo del agua, haciendo esta analogía, todo lo que queda debajo del agua, eso es lo que no sabemos. Miren que hay, inclusive, el tema de en qué momento, por ejemplo, se recuperan esos dineros. El político va preso, cumple su pena de reclusión, eh, después, bueno, viene la glosa de Contraloría y todo ello, le reclaman el dinero, pero eso ya sale del país, ya se va, no lo pagó, no se pudo recuperar el dinero. Pero en cambio, de todo lo que no se conoce, esa persona fuera en el exterior y está gozando de esos capitales, ¿sí? Entonces yo creo que ahí el control se queda corto. Hay que empezar a ponerle freno desde esa perspectiva también, el hecho de generar controles más difusos que permitan también saber en dónde hay estos focos de corrupción y se los pueda combatir. Bueno, del contralor es una pena porque es la persona que está llamado y es el primero a combatir la corrupción y lastimosamente metido dentro de una red de crimen organizado. Entonces, sí llama mucho la atención, la pena, ver el hecho de tener autoridades así. Y como usted bien dice, Paul, necesitamos autoridades más capaces, pero eso también depende de nosotros. Depende también de cómo el pueblo se pronuncie, de cómo nosotros como principales fiscalizadores lo podamos realizar, lo podamos hacer. Y yo creo que de ahí también viene el cambio. Yo hablo mucho del tema de empoderar derechos, de empoderarnos de las cosas. Y ojo que este término de empoderar es un término fuerte. No es ni siquiera cualquier
término cualquiera, porque dice es dar poder u otorgar poder a la persona más desfavorecida. Miren a lo que nosotros hemos tenido que llegar, ¿sí? A las autoridades o los políticos ser los todopoderosos y toda la cosa, y nosotros empezar a pedir poder como grupos desposeídos, como ciudadanos de a pie, ¿sí? Porque también el empoderamiento me trae otra sección, que también es interesante conocerla. Es el hecho de que es también formar a alguien o darle a alguien un conocimiento para que cumpla una tarea, para que desarrolle una actividad, para que haga algo. Y yo creo que en nuestro medio debe confluir estas dos cosas. Si la ley, si la norma, la misma Constitución nos está dando poder, activémoslo. Si nosotros tenemos ese conocimiento con el cual podemos actuar, pues activémoslo, empoderémonos. Y de ahí lo importante de este término también, empoderar, aunque hay algunos profesores en derecho administrativo que dicen no es un término que hay que trabajarlo, utilizarlo con pinzas, y algunos no están de acuerdo, como por ejemplo, teníamos nosotros una reunión, una charla tuvimos con el profesor Juan Carlos Casaña de Argentina, y él decía que no estaba de acuerdo con el tema de empoderar, pero claro, desde su visión, desde su perspectiva, que la respeto mucho. No estoy a nivel tampoco de él, pero yo creo que aquí en nuestro país, según nuestra realidad, sí necesitamos ese empoderamiento, y nosotros como abogados somos esos agentes de cambio quienes llevamos ese empoderamiento, quienes transformamos de alguna manera nuestra realidad social a través de lo que es la norma, porque aquí ustedes han visto ya, nos hemos encontrado ya segunda semana de clase y con cerca ya de 60 artículos que hay que estudiar. Entonces, mire que lo importante está también en ir reflexionando los contenidos, empatándolos con su parte legal, pero también reflexionando en el impacto que se va a tener en la realidad, porque no hay que ser ajenos, no podemos ser indolentes frente a lo que estamos viviendo. Yo creo que por ahí también debe de ir el tema de poder ponerle o apretarle a las autoridades en el tema de también ejercer esa participación ciudadana, empoderarnos de nuestros derechos, de ser nosotros los fiscalizadores. Yo creo que dando unos buenos ejemplos desde esta participación ciudadana, desde estas vedurías, fiscalizaciones ciudadanas, yo creo que les ponemos a temblar a las autoridades y pensarán dos veces antes de cometer cualquier acto de corrupción. Bien, que inclusive tenemos tenemos la revocatoria, por ejemplo, del mandato de las autoridades, que es también una herramienta muy fuerte. Cuando vemos que hay casos de corrupción, cuando vemos que no cumplen sus planes de gobierno y todo ello, se da paso a una revocatoria del mandato. Loja se ha dado el gusto de revocar a un alcalde y también en otras latitudes del país, no solamente aquí. Entonces, también tenemos esos mecanismos para poner freno a cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de arbitrariedad por parte de las autoridades, de nuestros políticos. Yo simplemente dejo sembrando esa duda, pero vale que ustedes también la revisen, lo investiguen y se van a dar cuenta todo el maravilloso legado jurídico que tenemos en nuestras leyes y que ahí está y no lo aplicamos. ¿Eh? Pues no sé si hay alguna otra pregunta por parte de algún compañero u otra participación. Si no, continuamos. Bueno, vamos a avanzar. Ya para el apartado 1.10 entramos a trabajar con lo que es organismos y entidades de la administración pública, ¿sí? Y aquí tenemos que cuidar mucho porque en el común, ¿sí? En el lenguaje o en el argot popular, se habla mucho del término órgano, ¿sí? Y se lo toma como un término genérico. Y aquí se coloca todo, se tenga o no se tenga, estos órganos tengan o no tengan personalidad jurídica de derecho público, se los incluye dentro de este término. El término órgano nosotros lo debemos de entender hoy en día
al tenor de lo que dispone el artículo 49 del Código Orgánico Administrativo. Y debemos de entender que son aquellas unidades básicas de organización dentro de las administraciones públicas, ¿sí? Puede el órgano ser una persona o puede ser un conjunto de personas que tienen a su cargo la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, órgano debemos de entender que se hace alusión desde una manera objetiva y también desde una manera subjetiva. Aquí hay mucho hilo que cortar en la parte del órgano. Primeramente, debemos de entender que a través del órgano siempre va a haber un grupo de personas, llámese un cuerpo colegiado, llámese, por ejemplo, una autoridad puntual, pero debemos de comprender aquí que por su naturaleza, por su esencia, el órgano no está dotado de personería jurídica, ¿sí? Esto debemos de tenerlo siempre como poder. Mire, no podemos darle o no podemos darle, por no decir, es una, que por ejemplo un alcalde es un órgano y que tiene, no podemos decir, perdón, que un alcalde tiene personalidad jurídica de derecho público porque no la tiene, porque en esencia no es quien la posee, sino que quien posee, ¿verdad? Es la entidad, que es el gobierno autónomo centralizado municipal. Órgano también nos referimos, por ejemplo, al consejo porque se refiere a un conjunto de personas que actúa como una actividad concreta y que obviamente ellos tienen a su cargo desarrollar un conjunto o una serie de competencias a su cargo, ¿sí? Por eso hablan de que estos órganos son las unidades básicas, ¿no? Bajo las cuales se empieza a construir y a levantar la administración pública. Solas no irían a ningún lado. Pero en cambio, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de entidad, ahí yo sí hablo, ¿no? De, de aquellas figuras o de aquellas entidades que están dotadas, como decíamos, de personalidad jurídica de derecho público, ¿sí? Están dotadas de personalidad jurídica de derecho público y estas sí tienen esa personalidad jurídica y pueden actuar, pueden obrar, ¿sí? Sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Y ahí nos podemos dar cuenta, ¿sí? Como dice ya el artículo 50 del Código Orgánico Administrativo, que estamos frente a un conjunto de órganos administrativos, pero que tienen una única misión institucional. Ejemplo, por ejemplo, el que habíamos colocado, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Tenemos un conjunto de órganos, ¿verdad? Porque también la palabra órganos dice que se refiere a un conjunto de o autoridades que tienen cierta cadena de mando dentro de lo que son las instituciones o las entidades. Pero vemos que aquí, por ejemplo, en el caso del gobierno autónomo descentralizado municipal, tenemos la figura del alcalde. Él es un órgano. Tenemos la figura del consejo municipal de unidades administrativas, financieras, jurídicas, de cabeza, y que también de alguna manera está ejerciendo la dirección de esas unidades. Pero claro, en la entidad yo que tengo, todas estas unidades básicas de organización que sueltas no podrían formar nada, no podrían hacer nada. En cambio, yo las agrupo, en una entidad yo las agrupo, pero les doy una única misión institucional.
¿Cuál es esa única misión institucional que yo les doy a los gobiernos autónomos descentralizados? Las competencias exclusivas que ellos tienen para actuar, ¿sí? Basados en el mandato constitucional y propio de su norma. Entonces, ahí también nos damos cuenta cómo este término órgano es un término sumamente amplio, ¿sí? Y se refiere a autoridades, se refiere a unidades básicas de trabajo, de organización dentro de las administraciones públicas. Entonces, eso también tengámoslo en cuenta, ¿sí? Igual aquí también tenemos que tener presente que, por ejemplo, hablamos también de órganos dentro de lo que son las instituciones, que son aquellas que no tienen también personalidad jurídica de derecho público, ¿sí? Porque también están conformadas y están estructuradas por unidades básicas. Un ministerio tiene sus unidades básicas. Hay un ministro, hay un viceministro, hay un director regional, hay un director distrital, en fin, etcétera. Pero miren que hay varias unidades también que están ejerciendo actividades, ¿sí? Están ejerciendo también actividades en los diferentes niveles y ellos también se constituyen como órganos. Pero siempre debemos de entender que un órgano, ¿sí? En el sentido de su palabra, no posee esa personalidad jurídica de derecho público. ¿Por qué? Porque se está haciendo alusión a una persona o a un grupo de personas. Pero si funciono junto a algunas unidades básicas de organización, puedo crear yo una entidad que tenga un único fin institucional y que tenga o no también una personalidad jurídica de derecho público. Esta parte a veces sí es un poco confusa, pero yo creo que como le hemos ido explicando, la podemos entender de mejor manera. Lo que sí, dejar de comprender, ¿sí? O de querer agrupar dentro del término órgano, personas con o sin personalidad jurídica de derecho público, que es ahí donde está todo el error que se comete en nuestro medio, ¿sí? Órgano, sabemos que no tiene personalidad jurídica de derecho público, a lo que en cambio sí lo tiene una entidad pública. Eso para que lo tengan presente, ¿sí? Muy, muy, muy en cuenta siempre y de aquí para adelante. Y finalmente, pues, entramos con el tema del ejercicio de las competencias. Y ustedes inclusive tienen un caso práctico esta semana para desarrollarlo, pero es necesario, pues, que antes de que ustedes hagan este ejercicio, resuelvan este caso práctico, también tengamos en cuenta y definamos qué es la competencia. Si es necesario partir de allí. Un profesor mío fallecido, el profesor José Luis Meilán Gil, él siempre nos decía, cuando ustedes estén frente a una institución jurídica o una figura del derecho administrativo o de cualquier otra rama del derecho, siempre es importante que ustedes vayan a su definición, que entiendan, que comprendan el sentido y el alcance que tienen esas definiciones, que ustedes desde allí puedan hacer un estudio consensuado, minucioso, sesudo y detallado de esta figura, ¿sí? De estas categorías jurídicas, como él lo llamaba. Entonces, mi llamado siempre es a que ustedes también partamos de esos conceptos, entendamos esos conceptos y de ahí podemos transformar, podemos hacer su análisis y llegar a plantear reformas dentro de una ley, a derogatorias, a crear normas, en fin, etcétera, pero siempre partiendo de esas definiciones que son muy importantes. Cuando hablamos de competencia, hay una definición hasta legal, la doctrinaria, se la ha cogido también en la norma, y se dice que las competencias son las medidas, bueno, en doctrina podemos decir que es la aptitud legal para ejercer o para realizar ciertas situaciones puntuales, ciertas cosas puntuales. Cuando vamos ya a la ley un poco, esta nos dice que es la medida en que la Constitución y la ley han habilitado a un órgano para obrar y cumplir sus fines. Es decir, que las competencias hoy en día vienen dadas, ¿no? O que es la Constitución y la ley la que traen esas medidas, estas competencias. Son las que la Constitución y la ley son las que otorgan estas competencias a las instituciones y entidades públicas. Es la Constitución y la ley las que habilitan a un determinado órgano, y aquí hablamos sobre la autoridad puntual, ¿sí?
Sabemos de que, por ejemplo, el director administrativo financiero de un municipio no puede, ¿verdad? Por ejemplo, ejecutar la competencia de tránsito. En cambio, lo que sí podrá, por ejemplo, tener a cargo el alcalde, lo que sí, por ejemplo, podrá regular el Consejo Provincial. Entonces, ahí se encuentra el hecho de que, claro, recaen, o las competencias constitucionales o legales van a recaer en un órgano, van a recaer en una autoridad. Y esa autoridad, pues, es la que va a permitir también, a través de ese poder jerárquico, eh, poner en movimiento toda la administración pública para, obviamente, poder obrar con miras a cumplir esa competencia y cumplir, obviamente, y alcanzar la finalidad que esa competencia persigue. Pero también debemos de entender que esa competencia nosotros la tenemos dividida, pues, o sea, la tenemos distribuida en nuestro país por materia, por territorio, por tiempo, por grado, ¿verdad? Materia porque vemos que hay muchos campos de acción, tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, el tema de la educación le corresponde al gobierno central, ¿verdad? A través de su Ministerio de Educación, que es la cartera de Estado que se encarga de brindar ese derecho. Esto a nivel nacional, inclusive. Si vamos al tema de los municipios, vemos que estos tienen, por ejemplo, una competencia para la regulación de uso y suelo de, obviamente, la circunscripción territorial en donde se desarrollan las actividades o bajo las cuales está delimitado el campo de actuar del municipio. Solo la tienen ellos y, obviamente, en un territorio determinado, en un espacio determinado. Y de allí que también este ejemplo me sirva para señalar que las competencias también están divididas en razón del territorio, porque va a haber competencias a nivel nacional, habrá competencias a nivel provincial, habrá competencias a nivel cantonal, habrá competencias a nivel parroquial, habrá competencias también a nivel de distrital, a nivel regional, a nivel de circuitos, que hay ciertas también ministerios que trabajan bajo la figura de la función ejecutiva, de la administración pública desconcentrada. Entonces debemos de entender que, claro, tanto gobierno central como gobiernos autónomos descentralizados ejercen competencias también en razón del territorio nacional, a nivel de regional, parroquial, como ya lo había mencionado. Entonces, eso es lo que se refiere al tema de la competencia en cuanto al territorio. En cuanto al tiempo, tiene que ver con lo que es la duración de la competencia mientras éste esté vigente en el cuerpo constitucional o legal, ¿sí? Y obviamente una vez que esa competencia desaparece, pues hasta allí se la ejecutó, hasta allí se la realizó. Si se reforma, pues seguiremos trabajando con esa competencia, pero lógicamente con los variantes y los cambios que esa reforma implica. O si mañana nace una nueva competencia, pues esa competencia tendrá que asumirla el gobierno central o un gobierno autónomo descentralizado. Las competencias también están dadas en diferentes grados, dependiendo de la autoridad, ¿verdad? Si el presidente de la República tiene unas competencias para actuar, los ministros tienen otras, de tal forma que lo que se va buscando es también que en estas competencias por grado no se vaya generando duplicidad de competencias, sino que cada autoridad en diferente nivel vaya teniendo o vaya cumpliendo diferentes competencias. Pero claro, todas ellas articuladas al fin que persiga, por ejemplo, un ministerio. Si yo tengo el Ministerio de Educación, ¿verdad? El ministro tendrá unas competencias. Como representante del presidente, va a fijar cuál va a ser la política, cuál va a ser el plan de gobierno en el tema de educación. Va a haber un nivel regional, distrital, que obviamente van a ayudar a la consecución de ese plan de gobierno, de esa política de Estado en el plano de educación. Y va a haber ya, pues, va a finalizar en los maestros. Ellos son quienes tienen que educar a los niños bajo la política que se está persiguiendo en ese momento. Importante en este punto, y también ya para ir finalizando, es de que también podemos transferir estas competencias bajo ciertas figuras que la ley nos ha establecido. En este caso, nuestro Código Orgánico Administrativo, ustedes tienen las figuras ahí en pantalla,
y el articulado bajo el cual se establecen las mismas. La primera forma de transferencia es la delegación, ¿sí? Debemos de entender desde esta perspectiva que, claro, va a haber competencias que son indelegables, que solamente ciertas autoridades las van a tener que realizar y no hay vuelta atrás. Pero va a haber otras competencias que en cambio sí podrán delegarse a una autoridad inferior, a un viceministro, a un director regional, a un director distrital, a un director provincial. Pero para ello, ¿verdad? Es la autoridad superior la que le delega a una autoridad inferior el ejercicio de una competencia a través de un acto expreso, es decir, a través de un acto escrito. Para yo poder hacer delegación de funciones de un superior a otra autoridad de menor rango o inferior, tiene que haber ese acto expreso, tiene que haber ese acto administrativo, debe de haber ese acuerdo ministerial en donde se me indica que a mí se me va a delegar como autoridad inferior o como viceministro tal competencia, tal actividad. Entonces, eso siempre tenerlo presente desde esa perspectiva. Y esa delegación también se da dentro de la misma institución o dentro de la misma entidad pública. Eso también lo debemos tener presente. Siempre tiene que ser por escrito, siempre debe de constar en escrito, si no la autoridad inferior, si no tiene esa delegación, actuaría atribuyéndose funciones o competencias para las cuales no está facultado, cayendo obviamente ahí en el plano de la usurpación, de arrogarse competencias para las cuales no está facultado a trabajar y le conlleva ya de por sí una responsabilidad penal. En la figura de la vocación, en cambio, es todo lo contrario. Es cuando una competencia que esté ejerciendo el inferior es conocida, en cambio, por la autoridad superior por cuestiones técnicas de operatividad, de urgencia, de necesidad, de requerimiento. En este sentido, por ejemplo, aquí en Loja, hubo un caso bastante interesante relacionado con el campo minero, un problema ya de 30 años, no sé si a lo mejor se haya ya solucionado actualmente. Eh, pero miren, este problema tenía ya 30 años y la autoridad provincial no lo podía resolver hasta que la autoridad, fueron los habitantes, los pobladores fueron a la autoridad superior y le dijeron, no, mire, tenemos esto, ayuda. Y la autoridad inferior, perdón, y la autoridad superior abocó el conocimiento de ese caso que había aquí, la autoridad en este caso nacional, abocó conocimiento de eso y resolvió ese problema, ¿sí? Entonces, allí vemos que esa autoridad o que la autoridad superior no necesita un documento expreso para decir, yo voy a conocer de este caso, sino que este caso, por la trascendencia que tiene, por la falta tal vez a lo mejor de requerimientos técnicos, de personal, en fin, etcétera, económicos, no se puede solucionar en una dirección provincial. El ministro, en este caso, asume esa o aboca conocimiento de esa causa, de esa competencia también, él y todos los medios y recursos para canalizar esa y resolver también los problemas derivados de esa falta de competencia, ¿no? De no resolver pronto o requerimientos de la población. La suplencia también es otra forma de transferir la competencia, pero aquí nosotros debemos de darnos cuenta que es cuando la autoridad va a dejar su cargo porque cuando necesita alguien quien les reemplace en definitiva, no es que va a dejar su cargo, necesita aquí alguien quien le reemplace, porque a lo mejor sale en una gira de gobierno, o a lo mejor se toma sus vacaciones anuales, o a lo mejor tiene alguna circunstancia médica por la cual debe de faltar a sus labores. Entonces es esta autoridad superior la que encarga a otra autoridad de la misma institución y de su confianza para que le supla durante el tiempo en el cual va a estar ausente en el cargo. Ahí hablamos de la figura de la suplencia. La subrogación es en el caso en que la autoridad llegase a faltar, por ejemplo, renuncia. Si esa autoridad se sometió a esta operación y falleció, si esta autoridad después de vacaciones no regresó, si a esta autoridad de un momento a otro es lo que vive el país,
le levantan un juicio penal y se fue a Miami, ¿verdad? Entonces allí vamos a tener, o alguien va a tener que hacerse cargo del ministerio, de esa institución. Y obviamente se nombrará un subrogante. Ahorita en el caso de la Contraloría, ustedes pueden ver que es una abogada la que está ahora subrogando a la persona que hacía de Contralor, ¿sí? Entonces, allí tenemos, ¿no?, el tema, ejemplo, ¿no?, real, actual, inclusive, de la figura de la subrogación, ¿sí? Entonces, entra en juego esta persona a falta definitiva de la autoridad o de la autoridad titular. Y tenemos también las figuras de la descentralización, la desconcentración, que ustedes suelen también confundirse. Y así no es para menos porque sí da el lugar a él. Pero debemos de entender que la descentralización es la transferencia de competencias con recursos, bienes y personas, como les decía anteriormente, pero hacemos esa transferencia de competencias desde el gobierno central hacia lo que es personas jurídicas dotadas de personas jurídicas de derecho público, es decir, que tengan una personalidad jurídica como tal, llámese gobiernos autónomos descentralizados, llámense empresas públicas como tal, ¿verdad? Ahí sí nosotros podemos transferir el tema de las competencias. Pero en cambio la desconcentración es el hecho, ¿no?, de desconcentrar. Miren el término, ¿qué es lo que me dice desconcentrar? ¿Eso qué quiere decir? Que las competencias no se concentren en una sola persona, sino que se vayan distribuyendo equitativamente, ya sea, pero en cambio aquí, dentro de la misma institución pública o dentro de la misma entidad pública, ¿sí? Por ejemplo, el ministro tenía concentrada la competencia de, qué sé yo, se me ocurre, de ministro de gobierno, por ejemplo, tenía el tema de la competencia de cultos, de regular el tema de los cultos. Pero él dice, no, yo voy a desconcentrar esto y le voy a encargar a un viceministro esta actividad. Entonces él desconcentra, miren, dentro de la misma institución, desconcentra esa competencia, ¿sí? Desconcentra esa competencia y le dice, a ver, ahora la dirección de cultos se va a encargar de llevar a cabo esta competencia, de ejecutar esta competencia. Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo opera la desconcentración, opera dentro de la misma institución o de la misma entidad pública, ya sea en su oficina matriz o si esta institución tiene direcciones regionales o tiene direcciones provinciales o distritales, también obviamente poder desconcentrar esta competencia para que también las autoridades de inferior jerarquía de la misma institución en espacios geográficos completamente diferentes pueda cumplir con esta actividad o con esta competencia para atender de mejor manera a las personas, porque de eso se trata la desconcentración, evitar concentración de poder, distribuirlo equitativamente dentro de la misma institución, pero con el ánimo de servir más rápido y que las personas eviten a veces de viajar de una ciudad a otra para que puedan ser atendidas. Hasta aquí mi clase del día de hoy. No sé si en esta parte ustedes tienen alguna inquietud al respecto, alguna novedad o algún aporte que quieran dejar antes de finalizar la clase. No quiero solamente hablar yo, quiero también escucharles a ustedes y me alegra el hecho que estén aquí. Por favor, pueden intervenir. Adelante, está abierto el espacio, por favor, aprovechemos esta oportunidad. Hay algo que a lo mejor no quedó claro, algo que no fue comprensible de mi parte. A veces sí es necesario retomar nuevamente alguna idea, ¿sí? Porque el derecho administrativo sí es complejo. Lo que nosotros hemos hecho es canalizar esa complejidad, de hacerlo entendible, de poderlo hacer atractivo, de poderlo hacer académicamente viable o didácticamente o pedagógicamente viable. Así es que
Dejo yo abierto aquí el panel ahora para que ustedes intervengan. Bueno, veo que todavía están tímidos al respecto. Así ocurre en las primeras clases, pero luego ya después no me dejan hablar a mí. Yo les agradezco por su presencia. Creo que nos hemos extendido más del tiempo. Se suponía que debía yo hablar media hora, he hablado de más. Si no me paran, yo les digo, adolezco de ese mal, pero espero haber llegado con las ideas claras, con las ideas precisas, exactas que ustedes necesitan para tener claros los conocimientos expuestos en la clase de hoy. Cualquier inquietud al respecto, recuerden que pueden dejar su comentario. Esta clase será grabada. Luego se va a generar un anuncio académico con la grabación de la misma y también pueden dejar comentar la clase, comentar sus aportes, eh, pueden comentarle a algún compañero. La idea es ir generando este análisis, ir generando el debate, generar esa discusión. Agradezco mucho a las personas que han intervenido en realidad y al resto también les motivo para que pierdan ese miedo. Acuérdense que vamos a ser abogados y el abogado se distingue por hablar con fundamento, con su posición bien clara, y eso es lo que quiero alcanzar también con ustedes, de que podamos construir es eso, ¿no? De que vayan sustentando sus aportes, sus ideas, que debatamos, que discutamos. Puede ser que no tengan algún criterio a favor o tengan un criterio en contra de lo que estoy diciendo. Yo también quisiera oírles, no soy dueño de la verdad. Les agradezco por su presencia en la clase de hoy. Yo les espero la siguiente semana. Vamos a tener una video colaboración. Yo simplemente estoy esperando, ya les voy a notificar también de la actividad, porque la próxima semana vamos a tener grados en la titulación de Derecho, grados virtuales, y va a estar un poco irregular el tema de las asesorías. Pero nos han dicho que a partir de las 17 horas retomemos esta actividad de video colaboración. Yo espero que ya me hayan notificado. Hasta antes de esta clase revisé mi correo, no lo tenía. La próxima semana tenemos esta video colaboración y mi recomendación es de que ustedes, a más de leer lo que son los contenidos del texto básico, de la guía didáctica, también por favor consulten en internet sobre lo que es el derecho administrativo global. Va a ser de mucha importancia para luego en la actividad poder debatirlo, poder tener criterios a favor, poder tener criterios en contra, y obviamente ustedes también así puedan acreditar de la mejor manera esta actividad. Yo quiero que todos ustedes logren ese 10 que está previsto para la video colaboración, así es que les motivo también desde esa perspectiva para que puedan consultar, puedan ir también ya con sus fundamentos, no lleguen vacíos a la clase. Paula, adelante, por favor, y luego Lorena. Ya. Doctor, o sea, una pregunta acerca de la vida cotidiana. Ay, si estoy en lo mal, disculparé la ignorancia, pero No, tranquilo, tranquilo, que estamos para aprender. ya. Verá, por decir, soy un abogado ya. Estoy en un trámite en la función judicial. Y, o sea, el problema sería, por decir, si el funcionario en su función no quiere atenderme o actúa de mala manera o muestra una actitud negativa acerca de la información que le estoy pidiendo, ¿qué rol involucraría ¿cómo se llama? La administración de derecho? Ya, ¿O bueno. qué? Ya, Sí, ahí, ¿qué vías tengo yo? Por ejemplo, la primera de ellas es de que yo puedo denunciar a la parte administrativa de la función judicial, ¿verdad? Para eso yo tengo el Consejo de la Judicatura y dentro del Consejo de Judicatura hay una unidad específicamente en la de talento humano donde yo puedo denunciar esto, ¿no? La falta de atención, puedo denunciar al servidor público, en este caso judicial, ¿verdad? sí, Que no me atiende, que se muestra contrario a lo que debe de ser, para que obviamente empiecen ya las autoridades competentes administrativas de la función judicial a cerciorarse, a verificar de la denuncia que estoy haciendo. Ahora, tengamos presente
que hoy en día, bajo estos principios de nuestra administración pública ecuatoriana, nosotros tenemos el tema de los buzones, ¿sí? Donde podemos colocar quejas, donde podemos colocar reclamos. Algunos me dicen, en la práctica es que no se da, no los leen, ahí pasa la información. Pero sí, en realidad, si nosotros impulsamos el uso del buzón, si nosotros también, además de colocar nuestra queja en el buzón, nos vamos y nos quejamos ante la autoridad, ante algún jefe de aquellas personas, ahí sí la cosa va a cambiar, va a ser distinta, porque yo dejo por escrito, yo dejo también mi queja oralmente, y eso también ya refuerza en mucho las cosas. Y si no me oyen allí, yo me voy a la autoridad de más arriba, porque pues, tenemos esa libertad de ir escalando peldaños hasta que nos puedan dar oídos de lo que nosotros estamos viviendo. En ese sentido, podemos proceder así. Ujú. Y en realidad se ha procedido, no es nada novedoso, pero hay esas instancias que debemos de ocuparlas. Lorena, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. No sé si me escucha un poco porque llueve acá y está como que... ¿Sí me escucha bien? Sí, perfecto. Adelante, por favor. Un gusto poder saludarle. Bueno, yo tenía una consulta, pero ya es respecto a la videocolaboración que usted decía. Estoy algo confundida. No sé si la videocolaboración es las clases que da o es una videocolaboración que tenemos que hacer calificada. Ya, a ver, distingamos dos momentos, porque lo que ocurre es que ambas actividades las realizamos dentro de la misma plataforma Zoom, pero debemos de entender que la clase virtual es la clase que la recibimos dentro de esta sala de Zoom para lo que son las tutorías, ¿verdad? Para la videocolaboración se va a crear otra aula diferente, ¿sí? Que inclusive yo les voy a hacer llegar a ustedes el link, la contraseña para que accedan a esa clase. Esa videocolaboración, como usted bien lo dice, va a ser calificada, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes participen de esta actividad. Aquí la clase virtual, si bien no es calificada, no es obligatoria, pero asisten quienes tienen su agenda un poco más libre, quienes se interesen por quizás profundizar los contenidos, reforzar los contenidos, preguntar, consultar, en fin, que queremos crear esa comunidad de aprendizaje. Pero sí, debemos de entender, Lorena, que son dos actividades completamente diferentes en dos salas completamente también distintas, ¿verdad? Clase virtual a través de lo que es la sala de Zoom de tutorías. Y la videocolaboración va a ser en otra sala de Zoom, a la cual yo también ya en estos días, ¿sí? Entre viernes, sábado y domingo, voy a hacerles ya conocer, les voy a notificar, voy a colocar el correspondiente anuncio, les voy a enviar también un mensaje personalizado de la actividad. Entonces ustedes no van a tener dónde perderse. Pero sí, a lo que voy yo es de que preparen esta actividad, que no lleguen con conocimientos vacíos y en ese momento voy a empezar a buscar y no, porque ahora le hemos dado la vuelta a la videocolaboración como tal. Ahora yo lo quiero daré quizás como la sala de Zoom me permite crear grupos, ustedes van a trabajar en grupos, yo luego iré por cada grupo consultándole, conversando, les daré las preguntas, ustedes van a ir resolviendo las debatiendo y luego vamos a hacer una plenaria y luego cerraremos con las conclusiones de la videocolaboración y la debida retroalimentación del caso. Entonces, eso para que los tengan muy presentes, ¿sí? Pero no es que vamos a llegar a ese momento a leer, a ver qué es lo que me dice, qué dice el texto básico, la guía didáctica sobre el derecho administrativo global, ¿no? Ya lo vengo consultando. Entonces, aquí yo también, dentro de los parámetros de la actividad, también les he puesto, pueden consultar cualquier otra fuente de internet, ¿sí?
Y ustedes lean, se empaten, porque hay sobre este tema criterios a favor y también criterios en contra. Así es que vayan al plan docente, revisen la actividad, ¿verdad? Revisen esas actividades calificadas para que las puedan realizar de la mejor manera posible. Yo la semana anterior, el caso práctico, un compañero que ya me escribí y me dijo, no, es que mire, tutor, revise la configuración del caso práctico porque hay un error. Total, la actividad estaba verificada, estaba validada, no tenía ningún error. Pero el tema es de que se había equivocado, este compañero de usted se había equivocado en la pregunta, ¿sí? La había contestado mal. Entonces allí también tener mucho cuidado, ¿sí? Antes de realizar una actividad calificada cualquiera, siempre, por favor, lean los parámetros que están allí en el plan docente de la actividad y también lean bien, interpreten bien lo que es la doctrina, la norma que se les pide. Si se pide investigar, investiguen, porque solamente así vamos a estar aptos para poder desarrollar la actividad. No la vamos a llenar por llenar o hacer por hacer. Todo tiene un sentido, todo está encaminado a que ustedes alcancen ciertos resultados de aprendizaje y también logren alcanzar ciertas competencias. Eso al de menos es mi consejo para el tema de las actividades calificadas o actividades en línea como tal. No sé si hay tal vez alguna otra pregunta. Caso contrario, finalizamos la clase del día de hoy. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas. Siendo así, doy por finalizada la clase virtual. Les agradezco por su presencia, les agradezco a las personas que participaron, intervinieron dentro de la misma. Y a las personas que no lo hicieron, también invitarles para que en futuras clases virtuales también puedan intervenir, puedan participar, podamos crear debate, podamos generar conocimiento, nos podamos constituir como una verdadera comunidad virtual de aprendizaje, que esa es la meta que yo pretendo alcanzar con todos ustedes. Si no pueden asistir a la clase virtual, dejen sus comentarios, dejen sus aportes también en el anuncio académico que tiene la grabación de la misma. De mi parte, nos vemos en una próxima oportunidad. Síganse cuidando mucho, recuerden que son importantes para sus familias, son importantes inclusive para ustedes mismos y a seguir dándole lucha a esta pandemia que no quiere darnos tregua. Sin embargo, hay que buscar esos espacios de luz donde nos permitan también a nosotros actuar positivamente y hacer agentes de cambio desde donde nos encontramos hoy en día. Que tengan todos ustedes una excelente tarde y un gusto para mí haber compartido con todos ustedes. Igualmente una buena tarde, estimado Santi. Gracias, estimado tutor. Que tengan una Un buena tarde. gusto. Gracias, estimado tutor. Gracias, Marcos. Un gusto. Michael, Un gusto, Brian, estimado Carlos. tutor. Una linda tarde con todos. De igual manera, pasen muy bien. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.